Hey, buenos días. Mi nombre es Néstor Gómez y sirvo como el pastor de enseñanza aquí en Bluegrass Community Church. Nuestra iglesia es una comunidad, una comunidad de creyentes muy joven que está siendo establecida en el vecindario de Carmel Valley, aquí en Lexington, Kentucky. Si esta es la primera vez que te unes a uno de nuestros sermones virtuales, quiero agradecerte sinceramente por permitirnos compartir sobre nuestra esperanza en Cristo contigo y con tu familia. Antes de comenzar, quiero preguntarte si tienes una Biblia, por favor ve por ella, ya que vamos a estar leyendo de Hechos capítulo 23, del versículo 23 al 35. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión de las Américas. El texto dice lo siguiente: y llamando a dos de los centuriones, dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a los acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Perdón. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Esta es la palabra del Señor. Um, Antes de avanzar en esto, me gustaría recapitular brevemente la enseñanza de la semana pasada. A medida ya que el contenido que vamos a estar viendo hoy se va a estar sosteniendo en lo que vimos la semana pasada. En este capítulo, Hechos capítulo 23, somos testigos de la poderosa presencia y de la providencia de Dios en la vida de Pablo. Este capítulo nos revela de un Dios que se involucra activamente con sus hijos, sosteniendo su creación, no abandonándola. La semana pasada definimos la providencia de Dios como la verdad bíblica que destaca tres aspectos esenciales de Dios. Preservación es el hecho, se refiere al papel de Dios en mantener y preservar y sustentar todas las cosas creadas. El segundo aspecto es concurrencia. Esto se refiere a la cooperación entre Dios con todas las acciones de la creación. Y la tercera es gobierno. Se refiere a la guía de Dios, al cómo Dios dirige todas las acciones, a todas las cosas, toda la creación para cumplir sus propósitos. Vamos a exploramos la semana pasada el tema de la preservación, que nos mostró cómo Dios mantiene la existencia de todas las cosas preservándolas para su bien. Una hermosa conclusión, ¿verdad? Una hermosa enseñanza de la lección de la semana pasada fue que al reconocer a Dios como el sustentador supremo de su creación, eso nos puede ayudar a desarrollar paciencia mientras vamos a través de momentos difíciles en la adversidad, pero también a tener gratitud en momentos de prosperidad, porque sabemos que Dios siempre está involucrado con su creación. Hoy vamos a explorar los aspectos restantes de la providencia de Dios, los cuales dijimos es concurrencia y gobierno. Discutiremos cómo Dios usa circunstancias e individuos inesperados, como en este texto, para cumplir sus propósitos divinos. Incluso cuando los caminos que las cosas parecen tomar permanecen más allá de nuestra comprensión. En los últimos 14 días, muchos de ustedes ya saben que nuestro vecindario ha experimentado dos trágicos incidentes de violencia armada.
El lunes 18 de septiembre, en respuesta a uno de estos eventos, un grupo de líderes comunitarios e iglesias, incluyendo nuestra iglesia y algunos funcionarios de la ciudad, nos reunimos para orar y visitar a las familias afectadas en el área, aquí en nuestro vecindario. Distribuimos bolsas de mandado y de despensa y ofrecimos apoyo a nuestros vecinos, solamente al solidarizarnos con ellos por estos trágicos eventos. Oramos con ellos, mostrando cuidado y preocupación por la situación en la que se habían encontrado, y todo fue muy ordinario y simple. No hubo ningún milagro ni sucesos sobrenaturales, solo vecinos caminando en la calle juntos, hablando y orando por otros vecinos y proporcionando algunas despensas. Después de una oración grupal, al final todos nos fuimos a la casa, ¿verdad? Terminamos y nos fuimos a la casa. Esa misma semana, un amigo me invitó a ministrar en una cárcel local en un condado que está aquí adyacente a donde vivimos, y cuando llegamos, un pequeño grupo de reclusos nos estaba esperando ya. Comenzamos a discutir con ellos sobre la providencia de Dios, enfatizando su control sobre todo, el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Cualquiera que ha experimentado encarcelamiento en el pasado sabe el dolor de no poder ayudar a los seres queridos, a tus seres queridos que sufren mientras tú estás tras las rejas. Mientras leíamos las escrituras y orábamos acerca de circunstancias fuera de nuestro control, uno de los reclusos comenzó a llorar. Sus lágrimas eran una afirmación del significado y el consuelo que puede encontrar el alma humana cuando se enfrenta a la realidad de un Dios que preserva y sostiene su creación, un Dios que se preocupa, un Dios que nos ve y que puede usar incluso las decisiones más dolorosas y destructivas de la humanidad para llevar a cabo su plan redentor para este mundo, ya sea en la cárcel o en las calles. Dios está en control y Él se preocupa profundamente por ti y por mí. Dios no es un Dios que ha abandonado a su creación, sino un Dios que está activamente involucrado con ella. Dicho esto, la idea central de hoy es: en la vida, la mano silenciosa de Dios siempre está trabajando, usando circunstancias y personas inesperadas para su propósito, incluso cuando no entendemos sus caminos. Vamos a dividir el tema en dos secciones. El sermón en dos secciones. La primera sección va a cubrir del versículo 23, capítulo 23, versículo 23 al 30, versículo 30, y lo vamos a titular, vamos a ver cómo el Señor obra a través de personas y circunstancias inesperadas. La segunda parte del sermón, la segunda sección, la vamos a titular: El Señor tiene un propósito en todo lo que hace. Va a cubrir los últimos 4 versículos del capítulo 23, del versículo 31 al 35. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre, gracias por tu enseñanza sobre la forma en la que tú estás involucrado activamente con tu creación y con nosotros, Padre. Gracias por ser un Padre que no nos abandona, sino un Padre que está activamente involucrado con nosotros, sustentando, preservando toda la creación. Padre, te pedimos que esta enseñanza pueda llegar a nuestros corazones y que la podamos hacer de ella una realidad en nuestras vidas, que aunque vayamos a través de situaciones difíciles, Dios, que podamos descansar en el hecho de que aunque las cosas parecen no estar yendo bien, que tú estás en control. Ponemos este momento en tus manos y a los santos de Bluegrass Community Church. Te pido que los bendigas y que estés con ellos mientras escuchan de tu palabra, Padre. Dame claridad de entendimiento y de comunicación. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. El Señor obra a través de personas y circunstancias inesperadas la mayor parte del tiempo. En los versículos 23 al 30 es lo que leemos. Leemos que después de que el comandante romano escuchó el sobrino de Pablo, este joven, acerca del complot judío que se estaba formando en contra de Pablo, el comandante romano, Claudio, convocó a sus centuriones. Ordenó a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros que se prepararan para una misión para ir a Cesarea por la noche, a las 9 de la noche. Su objetivo era transportar a Pablo de manera segura al gobernador Félix. Claudio Lisias también escribió una carta a Félix, explicando cómo había rescatado a Pablo de los agitadores judíos que querían matarlo. También mencionó que debido a la ciudadanía romana de Pablo, lo llevó ante el Sanedrín para investigar los cargos, que después se dio cuenta que eran simplemente cuestiones de la ley judía y no justificaban la muerte o el encarcelamiento de Pablo.
Y luego, después de enterarse de un complot contra la vida de Pablo, el comandante romano expresó que creía que el mejor curso de acción sería enviar a Pablo al gobernador Félix e instruyó a los acusadores para que se presentaran delante de él y presentaran su caso. Como mencioné la semana pasada, Hechos 23 podría ser la porción, es probablemente la porción más grande del libro de los Hechos en el que no se menciona el nombre de Dios en ninguna de sus tres personas, tal como el libro de Esther, ¿verdad? No se menciona ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Sin embargo, esto no significa que las huellas dactilares de Dios no estén en todo este capítulo. En Efesios 1:11, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que Dios hace todo de acuerdo con el propósito de su voluntad. Esto es precisamente lo que estamos viendo en este texto. En Hechos 22:11 Dios le había prometido a Pablo, en 23:11, perdón, le había prometido a Pablo que lo llevaría a Roma. Y qué manera más segura de llevar a su siervo a Roma que con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Efesios 1:11 dice que ningún evento en la creación cae fuera de la providencia de Dios. El rey David dice en el Salmo 148, aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna. Todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre les dio ley que no pasará. Hay tantas cosas en la creación que muchas veces las vemos como meros sucesos naturales. Sin embargo, estas no son solo cosas que suceden por casualidad o destino. Las escrituras dicen que Dios hace que sucedan. Uno de mis proverbios favoritos dice que la suerte es echada en el regazo, pero toda decisión viene del Señor. Estos diferentes pasajes de las Escrituras afirman que todo lo que sucede en el universo, cada evento que ocurre en la naturaleza y en nuestras vidas es enteramente causado por Dios. Sin embargo, también sabemos que son causados enteramente por factores en la creación. Sería incorrecto para nosotros razonar que si conocemos la causa natural de algo en este mundo, entonces Dios nos la causó. Si sabemos cómo funciona el cuerpo, entonces Dios no está sustentando nuestro cuerpo. Eso es incorrecto, ¿verdad? La doctrina de la concurrencia afirma que Dios dirige y obra a través de las propiedades distintivas de cada cosa creada para que estas cosas produzcan los resultados que vemos ante nuestros ojos. Pero la Escritura no solo nos dice que Dios tiene el poder de dirigir estas cosas creadas en la naturaleza, Dios también tiene el poder de dirigir los asuntos de las naciones y todos los aspectos de nuestras vidas. Pablo le dijo a la iglesia en Filipenses 4:19, que Dios supliría todas sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dijo todas sus necesidades, no solamente algunas, no solamente las necesidades espirituales, todas sus necesidades. Cuando se trata de nuestras acciones, todas ellas están bajo el cuidado providencial de Dios. Esto es lo que Pablo expresa en Hechos 17:18, cuando él dice que en Dios vivimos y nos movemos. Cuando se trata de los pasos que damos cada día, también esos están bajo el cuidado providencial del Señor. El profeta Jeremías sabía esto. Él lo dijo en Jeremías 10:23. Yo sé, Señor, que el camino de vida de una persona no es el suyo. Nadie que camina determina sus propios pasos. Cuando se trata de éxito y fracaso, el rey David también sabía que esto venía del Señor. Él dijo en Salmo 75, versículos 6 y 7, la exaltación no viene del oriente, ni del oeste, ni del desierto, porque Dios es el juez. Él derriba a uno y Él exalta a otro. Cuando se trata de todos nuestros talentos y habilidades, también estos provienen del Señor. Es por eso que Pablo podía preguntar a los corintios en 1 Corintios 4:7, ¿por quién os hace tan superiores? ¿Verdad? ¿Qué tienes que no recibiste? Si de hecho lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tienes viene del Señor. Pero sobre todo, Dios guía especialmente los deseos e inclinaciones y obra en aquellos que se han arrepentido y han fijado sus ojos en Jesús. En Filipenses 2:13, Pablo dice, porque es Dios quien obra en vosotros, tanto para querer como para obrar,
según su buen propósito. Hermanas y hermanos, nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros corazones, nuestras habilidades, nuestros éxitos y nuestros fracasos están todos bajo el cuidado providencial de Dios. Pero al mismo tiempo que abrazamos esta hermosa y reconfortante verdad bíblica, debemos proteger nuestros corazones contra un malentendido muy común que existe. Y esto es lo que muchos dicen, ¿verdad? Que nuestras elecciones y acciones no importan, ¿verdad? Muchos pueden concluir, bueno, si Dios está en control de todo, entonces nuestras decisiones no importan. Eso es mentira, la Biblia no enseña eso, la Biblia nos enseña que nuestras elecciones, nuestras decisiones sí importan y tienen un resultados eternos. En varios pasajes, ya sea a través de versículos explícitos, directos o ejemplos de vida de personajes bíblicos, vemos que nuestras acciones hacen que eventos sucedan. Somos importantes y somos responsables de estas acciones. Tenemos opciones y hay opciones reales que producen resultados reales. Dios nos ha hecho de una manera tan maravillosa que nos ha dado la capacidad de elegir voluntariamente, La mejor manera de entender esto es sabiendo que Dios causa todas las cosas que suceden. Aún así lo hace de tal manera que de alguna forma defiende nuestra capacidad de tomar decisiones voluntarias y responsables. Elecciones que tienen resultados reales y eternos por las cuales somos responsables. Y sígueme aquí en lo que voy a decir porque lo que voy a decir es muy importante. Exactamente cómo Dios combina su control providencial con nuestras elecciones voluntarias y significativas, la Biblia no nos explica eso. Sería fuera de mi área de conocimiento y del conocimiento de muchos teólogos el aventurarme a tratar de explicar cómo es que el trabajo providencial de Dios se relaciona con las elecciones voluntarias y significativas que las personas, hombres y mujeres, hacen en su vida. Pero lo que es importante para nosotros es que en lugar de negar un aspecto o el otro, o escoger entre uno y el otro, debemos aceptar ambos en un intento a ser fieles a la enseñanza de toda la Biblia. Ahora que tenemos mejor comprensión de lo que la doctrina de la concurrencia enseña con respecto a cómo Dios coopera y dirige la creación para llevar a cabo sus planes en la tierra, hablemos de dos cosas de las que les prometí que íbamos a hablar el sermón de hoy. La primera tiene que ver con el mal en este mundo. El segundo tiene que ver con el libre albedrío. Comenzando con el mal en el mundo. Alguien podría preguntarse, si Dios realmente causa a través de su actividad providencial todo lo que sucede en el mundo, entonces, ¿cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? ¿Causa Dios acaso las malas acciones que hacen las personas? Y si lo hace, entonces, ¿no es Dios responsable del pecado? Estas son preguntas válidas, especialmente para muchos de nosotros que vivimos en comunidades o venimos de familias donde hemos experimentado un trauma severo. Cuando se trata de estas preguntas, lo mejor que podemos hacer es mirar historias como Hechos 23, ¿verdad? O algunas otras donde Dios estaba manejando divinamente los actos malvados de los hombres para el bien y la salvación de sus hijos. Otra palabra de advertencia que me gustaría dar antes de ver algunos de estos ejemplos bíblicos es que todos estos pasajes está muy claro que las escrituras en ninguna parte muestran a Dios haciendo directamente algo malo, sino más bien produciendo malas acciones, ¿verdad? A través de las acciones voluntarias de criaturas morales. Más importante aún, las escrituras nunca culpan a Dios por el mal o muestran que se complace en el mal. No tenemos un Dios que se complace en el mal. Y la Biblia nunca excusa a los seres humanos por el mal que han hecho. De cualquier manera que entendamos la relación de Dios con el mal, debemos tener cuidado de nunca llegar al punto en que pensemos que no somos responsables del mal que hacemos o que Dios se complace en el mal o debe ser culpable de ello. En los ejemplos que presentaré en un momento, el mal nunca es hecho por Dios, sino por personas o demonios que eligen hacer mal. Una de las historias más reconfortantes, más bonitas que a mí me gusta de la palabra, especialmente por aquellos que han experimentado trauma por personas que los amaban, ¿verdad? O familia, es la historia de José. Esta es la historia
en la que Dios usa circunstancias inesperadas y gente ordinaria para poder cumplir su propósito. La Biblia nos dice que los hermanos de José estaban tan celosos que lo odiaron, trataron de matarlo, lo dejaron solo a su muerte en un pozo y luego lo vendieron como esclavo en Egipto. Sin embargo, más tarde, José pudo decirle a sus hermanos, y ahora no se entristezcan, ni se enojen consigo mismo por venderme aquí en Egipto, ¿verdad? Porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Luego en Génesis 50:20 Él les dice, planearon mal contra mí, pero Dios lo planeó para bien, para lograr el resultado presente, la supervivencia de muchas personas. Aquí tenemos una de las mejores combinaciones de actos de maldad cometidos por hombres pecadores correctamente responsables por sus pecados y el control providencial primordial de Dios por el cual se cumplieron los propósitos de Dios. Ambos se afirman. Esto es lo mismo que vemos con los judíos formando un complot contra Pablo. Las acciones de hombres malvados, acciones que tomaron por su cuenta, fueron usadas por Dios para lograr su propósito en la vida de Pablo, de poder testificar en Roma de la misma manera que él había testificado en Jerusalén. Otra persona que fue capaz de comprender la forma en que Dios se relaciona con el mal en el mundo fue Job. En el primer capítulo de Job, la Biblia nos dice que desde el principio, como si la Biblia supiera que nosotros íbamos a ser impulsados a culpar a Dios por el mal que veríamos que le ocurrió a Job, dice la Biblia, ¿verdad? El autor de Job dice, en todo esto, en Job 1:22 dice, en todo esto Job no pecó ni acusó a Dios de ningún mal. En este texto, a Job se le acababa de decir que había perdido muchas de sus posesiones. Sin embargo, con una gran cantidad de paciencia y fe en la adversidad, dice, el Señor ha quitado, aunque Job dice que el Señor había hecho esto, que él había quitado, él nunca culpa a Dios por el mal, ni dice que Dios le había hecho mal. En cambio, él dice, bendito sea el nombre del Señor. Culpar a Dios por el mal que había provocado a través de agentes secundarios habría sido pecar para Job, pero Job no pecó en esto. Job dijo, bendito sea el nombre de Dios. Job no hizo esto. La escritura, la Biblia nunca hace esto. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. La obra más malvada de toda la historia, la crucifixión de Cristo, también fue ordenada por Dios. No solo por el hecho de que ocurriera, sino también por las acciones individuales relacionadas con ella. Todas las acciones de todos los participantes en la crucifixión de Jesús habían sido predestinadas por Dios. Sin embargo, los apóstoles nunca atribuyeron la culpa moral a Dios por ello, porque las acciones de los involucrados resultaron de sus elecciones voluntarias. Pedro dejó esto bien claro en su sermón en Pentecostés cuando él dijo en Hechos 2:23, este Jesús entregado según el plan definido y la presencia de Dios, tú, le dice a esos hombres que estaban escuchando, tú lo crucificaste y fue asesinado por ti, por las manos de estos hombres sin ley, ¿verdad? En una frase, Pedro es capaz de vincular el plan y la presencia de Dios con la culpa moral que se le atribuye a las acciones de los hombres pecadores y malvados. Dios no obligó a estos hombres a actuar en contra de su voluntad. Más bien, Dios llevó a cabo su plan a través de sus elecciones voluntarias, de las cuales, sin embargo, eran responsables. Entonces, con todo esto dicho, podemos decir que Dios tiene el poder de usar todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usar el mal para su gloria y nuestro propio bien. Es por eso que Pablo pudo decir en Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados según su propósito. Esta es también la razón por la que José pudo decirle a la cara a sus hermanos, tú quisiste hacer mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Ahora, juntamente con esta hermosa verdad, hay 4 declaraciones de precaución que me gustaría ofrecerte también. La primera es que Dios nunca hace mal y nunca debe de ser culpado por el mal. Santiago 1:13-14 nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Isaías 66 a 3 dice, el que mata un buey, ah, ah, la segunda cosa que, quiero que entendamos, ¿verdad? La primera era que Dios nunca hace el mal, nunca hace el mal, nunca debe ser culpado por el mal, ¿verdad? La segunda cosa es que las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias eternas, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias eternas. Es lo que vemos en Isaías 66, 3 y 4, ¿verdad? El que mata un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica un cordero como el que desnuca a un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. Dice, este es Dios hablando. Porque llamé y nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Hermanos y hermanas, sus decisiones tienen consecuencias eternas. Esa es la otra cosa. Que aunque Dios está en control, no quiere decir que tus decisiones no tengan consecuencias eternas. La tercera cosa es que a luz de todo lo que hemos discutido, tenemos que llegar al punto en el que necesitamos confesar que no entendemos, nunca ha entendido cómo es que Dios puede ordenar que llevemos a cabo malas acciones y sin embargo hacernos responsables de ellas y no ser culpado él mismo. El problema de la relación de Dios con el pecado siempre va a ser un misterio. Y por último, la cuarta palabra de precaución que quiero dar es que bueno, tiene que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿tenemos o no tenemos libre albedrío? Ok, pon atención aquí. Si por libre albedrío, yo fui criado católico, ¿verdad? Y tal vez muchos de ustedes también. Entonces, aquí está la cosa. Si por libre albedrío queremos decir que Dios nos ha dado la hermosa capacidad de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, decisiones que tienen resultados eternos y que tienen consecuencias, ah, entonces sí tenemos libre albedrío. Entonces sí tenemos libre albedrío. Si nos referimos a esa capacidad de tomar elecciones por nuestra propia cuenta. Pero si por libre albedrío nos referimos a la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entonces no tenemos libre albedrío. Ningún hombre por sí solo tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, aparte, separado de la persona de Cristo. Juan Calvino expresó esta verdad de una manera tan bonita y clara cuando él dijo que el libre albedrío no es suficiente para permitir al hombre hacer buenas obras, a menos que sea ayudado por la gracia. Esa gracia que viene cuando un hombre o una mujer se arrepiente de sus caminos, cambia de dirección y fija su mirada en Jesús, poniendo su fe en Cristo, ¿verdad? Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo viene en la vida de esa persona. En ese momento, llena a esa persona y Dios trae una gracia única a esa persona para que pueda tomar decisiones y vivir de una manera de acuerdo a las Escrituras. Los hombres y las mujeres toman decisiones voluntarias, elecciones que tienen resultados reales, resultados que tienen consecuencias reales y eternas. Basándonos en las Escrituras, no somos conscientes de ninguna restricción de Dios a nuestra voluntad cuando tomamos decisiones. Entonces, en el futuro, en lugar de hablar de libre albedrío, lo que sugeriría, especialmente para aquellos que son parte de Bluegrass Community Church, es que en vez de que digan libre albedrío, se refieran a este término como la libre elección voluntaria. Cámbienlo por libre elección voluntaria. Eso sí tenemos. Pero un hombre separado de Cristo no tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. El concepto de libre albedrío puede ser confuso por esa razón. Puede comunicar que las personas tienen la opción de vivir fuera de la obra providencial del Señor.
una libertad absoluta, totalmente libre del control de Dios, simplemente no es posible en un mundo que es providencialmente sostenido y dirigido por Dios mismo. Hebreos 1.3 nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene a todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dicho esto, el tercer y último aspecto a considerar dentro de este paraguas de la providencia de Dios, de esta sombrilla, es el gobierno, el tema de gobierno, que habla de la realidad de que el Señor tiene un propósito en todo lo que Él hace. Los versículos 31 al 35 dicen: así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, lo presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Muchas veces, especialmente cuando estamos pasando a través de tiempos difíciles, es muy difícil entender o incluso pausar, detenernos y pensar que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace en el mundo y que providencialmente gobierna o dirige todas las cosas para que cumplan sus propósitos. Como mencioné anteriormente en el sermón, es Dios quien cumple todas las cosas según el consejo de su voluntad. En 1 Corintios 15:27 también leemos que Dios ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Así que en última instancia, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Yo lo diré de nuevo, es precisamente por todo lo que hacemos, lo que hemos mencionado hasta ahora, que Pablo pudo creer y decir en Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, y antes de que continúe con este versículo, tenemos que saber que te puedes imaginar a Pablo siendo llevado de una manera segura en camino a Roma, y él escribe esto a los romanos. Él dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esa palabra, todas las cosas cooperan para bien. Para concluir, me gustaría volver a la historia sobre mi tiempo en la cárcel la semana pasada. Esa tarde, cuando le pedimos a este recluso que compartiera con el grupo la razón de la razón de sus lágrimas, porque estaba llorando, dijo algo que nunca voy a olvidar. Él comenzó a contarnos cómo el fin de semana anterior su esposa y sus hijas habían estado en su casa durante la noche cuando escucharon al lado de la casa varias rondas disparadas. Estaban tan asustados que se tiraron al suelo. Expresó lo incapaz que se sentía de ayudar y aliviar sus preocupaciones de su esposa y sus hijas, y la angustia cuando escuchó lo que había sucedido de su esposa e hijas. Por lo que él hizo algo que nunca había hecho. Él le pidió a Dios que le diera de su paz. Le pidió que cuidara de su familia a pesar de que estaba en prisión. Como hombre, no puedo imaginar lo difícil que podría ser para mí ver a mi familia en peligro y saber que no puedo hacer nada para ayudarles. Otra cosa que orar, ¿verdad? Que él no lo sabía en ese momento. Él solamente dijo: Dios, por favor, ayúdales, ¿verdad? Hizo una pausa y comenzó a llorar aún más hasta el punto en el que está tan quebrantado que resultó difícil para él seguir compartiendo. Respiró profundamente y dijo: después de unos días, ¿sabes? Hablé con ellos y me dijeron que un grupo de personas habían pasado por la calle el lunes, el día antes que él había hablado con ellos, después del incidente, entregando despensas a los vecinos, orando con ellos y haciéndoles saber que no estaban solos. Dijo que su esposa le contó cómo este pequeño acto de bondad había servido como una señal de Dios para hacerle saber a ella y a sus hijas que Él había escuchado sus oraciones. ¿Te puedes imaginar esto? Ese grupo de personas éramos nosotros. Esto no es una coincidencia. Esta es una hermosa imagen del trabajo providencial de Dios. Muchas veces hacemos cosas que se ven tan ordinarias,
¿verdad? Como ir a través de una calle dejando despensa y orando por la gente. Ah, pero pueden tener un impacto tan grande, incluso en la vida de alguien que no estaba presente en ese momento. Mostrar que Dios está interesado y que Dios le importa su creación. Hermanos y hermanas, en la vida, la mano tranquila de Dios siempre está trabajando, usando circunstancias y personas inesperadas para su propósito, para cumplir su propósito, incluso cuando no entendemos sus caminos. Al concluir, quiero que recuerden estas tres cosas, que de la misma forma que el Señor fue fiel para preservar a Pablo y llevarlo sano y salvo a Roma, también te preservará en los momentos más difíciles. Así como el Señor obró a través de personas y circunstancias inesperadas en la vida de Pablo, Él también hará lo mismo en tu vida. Y así como el Señor tenía un propósito en todo lo que hizo en la vida de Pablo, también tiene un plan para tu vida. Es debido a todas estas cosas, estas verdades bíblicas que podemos ver a la adversidad cara a cara y decir junto con Pablo que nosotros sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, gracias por la hermosa verdad que estás hablando en nuestras vidas al saber que tú estás involucrado en tu creación, que tú nunca nos abandonas, que tú trabajas de formas inesperadas usando gente ordinaria muchas veces para llevar a cabo tus planes en nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos que aunque vamos a través de cosas difíciles, que nunca perdamos la mirada del hecho de la verdad de que tú eres un Dios santo y que nada malo en este mundo proviene de ti, sino que tú tienes el poder de utilizar esas cosas y decisiones malas que hombres han hecho en contra de nosotros o nuestras comunidades para nuestro propio bien. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y te pido que los santos en Bluegrass Community Church puedan abrazar este sermón como una verdad en sus vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos y Señor, te pedimos que continúes trayendo más gente a nuestra congregación. Tú eres el que traes el crecimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.